Hola, 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 Latinoamérica y el mundo, buen día. Reanudando los diálogos clásicos de nuestro proyecto Diálogo Educativo Latinoamericano, vamos a empezar el 2022 deseando a los hermanos y las hermanas del mundo un año con mayores retos y mayores oportunidades. Un año con una vida más próspera y más solidaria. En ese sentido, hoy vamos a conversar, vamos a dialogar sobre un tema muy interesante, pero antes quisiera saludar a nuestra amiga Jenny allá en Colombia. Buenos días, Jenny, bienvenida a nuestro programa. Y también saludo a nuestro amigo Marcelo, que se encuentra en Santiago. Marcelo, buenos días, amigo. Bienvenido a este emocionante y apasionante aporte a la educación. Hola David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto verte también, Jenny, en este primer conversatorio del año 2022. Esperamos que sea un año que podamos aportar muchos elementos de debate, de discusión en los temas educacionales. Así que contentos de haber completado un ciclo. Estuvimos en el 2021 realizando una gran cantidad de conversatorios los días sábados y se nos viene por delante todo un año y esperamos contar con el acompañamiento de muchas personas interesadas en educación en Latinoamérica, bueno, y en otros continentes, porque igual nos vamos ampliando, ¿no? El invitado que tenemos hoy día nos indica que vamos creciendo geográficamente. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Jenny. Y vamos a invitar al doctor Hans de Witt, desde Holanda, Ámsterdam, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por su presencia, doctor Hans de Witt. El doctor Hans de Witt es un personaje referente en educación a nivel mundial, experto en la educación internacional. Además, ha desarrollado una labor de liderazgo en el mundo, ha ocupado el cargo o ha fundado o fue el presidente de la Asociación Europea para la Educación Internacional. Y entre ellos ha publicado libros, artículos y se ha dedicado pues a pensar constantemente en cómo debería ser esta educación internacional para generar un desarrollo sostenido en el planeta, para hacer del mundo un espacio más solidario, más intercultural. Doctor Hans, buenos días desde aquí de Lima, Perú. Buenas tardes allí en Ámsterdam, Holanda, y al mundo, buen día. Gracias. Buen día a todos ustedes y espero que tengan un feliz 2022 en América Latina y como en el resto del mundo. Hemos pasado algunos años muy difíciles y todavía estamos en la pandemia muy intensivamente en todo el mundo, pero ojalá que vamos a abrir de nuevo en la educación y en la educación superior en el próximo futuro. Y va a ser un gran placer para mí de estar con ustedes. Disculpen por mi español un poco excepcional, pero siempre ha sido un gran placer para estar con mis colegas y amigos de América Latina. Ya en los años 70 estaba en Lima por un año para hacer mis estudios internacionales y desde ya he tomado mucho contacto con mis colegas en Colombia, en Chile, en otras partes de América Latina. Y siempre es importante para entender el contexto de la educación general y de educación superior de la región de América Latina, que es un contexto muy
distinto de otras regiones, pero es un gran placer. Yo soy actualmente, como decía, en Holanda, en Ámsterdam, donde es mi país original, donde yo vivo, pero por muchos años he trabajado también en otras partes del mundo. En los últimos 5 años como director del Centro de Educación Superior Internacional en Boston College, en Estados Unidos. Pero también en Milano, en Italia, como director del Centro de la Internacionalización de Educación Superior en la Católica en Milano, y también en otras partes del mundo he trabajado, y estoy muy vinculado también como Research Fellow de la Asociación Internacional de Universidades en París, que está vinculada con UNESCO, y he trabajado con el Banco Mundial, la Comisión Europea, el UNESCO y la OCDE y otras entidades para analizar, estudiar lo que está la internacionalización de la educación superior en el mundo. Y hoy día voy a hacer un resumen de este trabajo sobre tendencias internacionales de la educación superior y el impacto en sus países. Entonces, si se puede abrir mi PowerPoint, presentarlo así. Entonces, es importante de entender que hay 3 tendencias importantes que definen la educación superior en el mundo. Hay muchas otras que son vinculadas con eso, pero las 3 más importantes, la primera parte es la masificación de la educación superior. Que hay todavía más demanda para el acceso a la educación superior que hay oferta en la gran parte del mundo. No tanto en los países del norte, llamados el norte, pero más en América Latina, en Asia y África, el Medio Oriente. Y hay más demanda de la creciente clase media para entrar en la educación superior que hay oferta. Y eso tiene muchas implicaciones. No puedo estar en detalle sobre eso, pero una de las indicaciones es que el sector público no puede responder suficientemente a esta demanda por falta de recursos de gobiernos para invertir en educación superior pública. Eso implica que la oferta debe ser o por un sector privado creciente, que es en particular el caso en América Latina, donde más del 50% de la educación superior es privada y muchos estudiantes son en el sector privado, pero también es un fenómeno que existe en Asia y en África, en el Medio Oriente, y cada vez más también en parte de Europa Oriental. Entonces, una respuesta es la privatización de la educación superior. Y eso tiene cosas buenas, pero también muchas cosas malas en respecto a la calidad, porque si es un sector privado con fines de lucro, eso implica que no siempre se invierta en la calidad, pero más en la cantidad de regresos que estos sectores privados quieren tener. Entonces, la privatización es una respuesta. La otra es la internacionalización, que estudiantes y sus familias buscan estudios en otras partes del mundo, que si no pueden encontrarlo en sus propios países, van a buscarlo en otras partes del mundo, en particular en los países del norte, en América del Norte, en Europa y en Australia y otros países industrializados, porque ya hay más oferta y también hay más oportunidades para recibir una educación que da perspectivas de carrera privada y pública. Entonces, eso es una dimensión también muy importante. Hay ahora más de 5 millones de estudiantes que no estudian en su propio país, pero en otros países del mundo, que es el doble de 10 años pasados, y se prevé que eso va a crecer hasta 8 o 10 millones en los próximos 10 años más. Entonces, la internacionalización en el sentido de la movilidad estudiantil también es una tendencia que está resultado de la masificación. Al contrario, hay otra tendencia, es la economía global del conocimiento, que cada vez más la economía depende del conocimiento, la investigación y de los egresados de las universidades, que son los talentos que tienen que desarrollar esta economía de conocimiento. Entonces, hay una demanda grande
para mejorar la calidad del posgrado y la calidad de la investigación. Y eso implica que muchos gobiernos invierten más en algunas universidades de élite, con una fuerte inversión en la investigación, que en el sector masivo, del sector privado en particular, pero también en otras instituciones públicas de menos investigación. Y eso se refleja, por ejemplo, en los rankings. Yo voy a hablar un poco sobre eso más, pero los rankings son una reflexión de esta diversificación, que hay algo como 1.500, 2.000 universidades en el mundo que son parte de los rankings de clase mundial, pero hay algo como 25 hasta 30.000 instituciones de educación superior en el mundo. Entonces eso refleja que solo el enfoque en los rankings, pero también en las políticas nacionales y regionales, es en este pequeño grupo de universidades de mayor categoría. Y eso también es un problema que existe, porque eso implica que la calidad en general está más bajo que eso. Y como tercero es la situación actual, el cambio climático global, y voy a hablar un poco más sobre eso, pero hay la tendencia actualmente que hay mayor introspección que el nacionalismo, que está contra esta tendencia de la globalización y la internacionalización de la educación superior. Hay tensiones geopolíticas, por ejemplo, entre Rusia y Europa actualmente, entre China y Australia, entre China y Estados Unidos, y eso también negativamente influye el desarrollo de la cooperación internacional en la educación superior. Hay desafíos económicos que hacen muy difícil para universidades en los países de menos ingreso, de medio ingreso, para participar en la economía del conocimiento y participar en el intercambio internacional. Entonces, una gran desigualdad en la educación superior. Y también hay aspectos como el racismo, el colonialismo y el imperialismo, que también afectan a muchos. Y por último, también desafíos ambientales y de salud. El pandémico es un muy bien claro ejemplo de eso, pero también la necesidad que nosotros vamos a solucionar los problemas del clima en el mundo, que también exige que las universidades jueguen un papel importante. Entonces, eso también es una tendencia que influye mucho en la educación superior y también las dimensiones internacionales. Por eso es importante tener 5 observaciones relevantes en la educación superior internacional. No existe algo así como la universidad, pero hay una amplia gama de diferentes tipos de instituciones de educación superior. Universidades de clase de primera categoría, como Harvard, Oxford, Cambridge, Tsinghua, etcétera, etcétera, que son, como yo decía, una muy pequeña parte solo de la educación superior. Hay universidades privadas especializadas, hay universidades de más un enfoque en docencia pública, hay colegios de liberal arts y todo eso. Entonces, hay un gran gama de educación superior. Entonces, es muy difícil para hablar sobre la universidad. Y es cierto de toda la investigación que hacemos en el mundo sobre la educación superior, el mejor sistema de educación superior se basa en un modelo diferenciado de ese tipo. Porque cada país no necesita solo universidades de primera categoría, necesita 1 o máximo 2, depende del tamaño del país, pero necesita también otros tipos de universidades e instituciones de educación superior, porque el mercado laboral necesita diversidad de tipos de personas. Entonces, no se puede solo crear expertos de alto nivel, pero también se necesitan otros tipos de personas. Entonces, eso también es muy importante. Y se observa que en muchos países de América Latina, por ejemplo, la tendencia todavía es mucho más en crear universidades llamadas de investigación, pero
que no son en realidad investigación y también eso implica que no preparan a los estudiantes para una buena carrera, en toda manera. Y también es cierto que muchas de estas universidades de primera categoría son internacionales en su investigación, pero en otros aspectos no tanto. Entonces, es importante para definir lo que es calidad de educación superior y calidad de la dimensión internacional en base de la propia misión y contexto de las instituciones de educación superior. No se puede solo copiar lo que está haciendo Harvard. O si hablamos sobre Colombia, lo que está la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional de Colombia. Pero también se tiene que ver qué quiere decir el contexto de la Universidad Cooperativa de Colombia, por ejemplo, o la universidad público en un pequeño parte rural de Colombia. Y lo mismo implica a Chile y a Perú y otros países también. Entonces siempre tiene que ver qué tipo de universidades hay y cómo podemos crear una política contextual para ese tipo de instituciones, incluyendo la dimensión internacional. Y un Hans, error, ¿sí? Disculpa, si puede devolverte un poquito la lámina anterior. Ya. Sí, quería hacer un alto en el punto 5. Cuando hablas de la noción de calidad e internacionalización, claramente este tema de la calidad no ha sido suficientemente debatido a nivel mundial, ¿no? Entonces, algunos entienden calidad más bien por el lado, digamos, de los estándares internacionales, por aquello que se mide, aquello que está más bien subordinado a criterios positivistas, ¿no? De aquello que es observable, que se puede mostrar con indicadores. Pero también hay otro concepto de calidad que a lo mejor no es positivista, sino que es más cualitativo, que le da importancia a otros elementos. Entonces, sí, a elementos, digamos, de formación general, de formación de ser humano, ¿no? Entonces, ahí es donde está esa tensión que debiera producirse en cada universidad, digamos, ¿a qué tributa más? ¿Bajo qué paraguas se sitúa de esta tendencia de calidad más alineada con la globalización económica, globalización productiva, más, digamos, por el lado de lo que se instala desde el primer mundo hacia los países del tercer mundo, o más bien una universidad que entiende la calidad por formar otro tipo de profesionales con una visión internacionalista, más humanista, más emancipadora, más respetuosa de las diversidades, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo ves tú esa tensión, esa dicotomía en las universidades del mundo? ¿Hacen esas reflexiones? A mi modesta manera de ver, más bien hay un sometimiento y no mucho espacio de reflexión interna en las universidades realmente a qué calidad tributan, digamos, más cercana a la globalización económica y productiva o más cercana a una mundialización que considera la cultura, que considera todos estos elementos que te mencionaba que son más bien de formación humana, ¿no? Bueno, ese es un punto muy importante, ¿no? Entonces, lo que está pasando en el mundo actual es que la presión para hacer un análisis mucho más cuantitativo basado a los indicadores de los programas de excelencia que existen en los países industrializados. Entonces, que todas las universidades deben ser igual que los mejores del mundo. Y los rankings en este sentido tienen un aspecto muy cuantitativo. El número de publicaciones, el número de investigadores, el número de estudiantes internacionales, etcétera, que no dicen nada sobre la calidad y no se define en el contexto de la institución propia. Entonces, disculpa, y esos números se transforman en un fin.
O sea, todo Sí. lo que se hace en la institución universitaria va alineado o se dirige a ese fin de conseguir buenos resultados cuantitativos, ¿no? Sí. Y cuando eso pasa, que se definen los indicadores cuantitativos, que no son cuantitativos del propio contexto local de la institución, pero son cuantitativos definidos por entidades comerciales como Times Higher Education, etc., y empresas multinacionales. Entonces, eso implica que la universidad o la institución de educación superior está forzada para hacer cosas que no son relacionadas con su contexto local. Y eso no solo es imposible, porque es imposible, como yo decía, que todas las universidades pueden ser de alto nivel, pero tampoco es necesario, es lo contrario, se necesita la diversificación. Entonces, siempre la calidad debe ser definido en base de un análisis cualitativo del contexto de la institución. Debe definir cuál es el contexto local, cuál es la historia, cuál es el enfoque de las disciplinas que hay dentro de la universidad, porque también los rankings, etcétera, en las agencias de acreditación definen mucho en base solo de programas de ciencias, de ingeniería y de medicina. Pero no todas las universidades tienen estas disciplinas, entonces tampoco es necesario que tengan. Entonces ya eso implica que cuando no tienen, son muy más bajos en los rankings. Entonces la calidad, y tengo un slide sobre eso, entonces yo voy a demostrar, los rankings no deben orientar la forma en que se realizan los procesos de aseguramiento. La calidad, si están subiendo los rankings, debe ser resultado de la propia misión, la propia intención dentro del propio contexto. Pero lo que está pasando es al revés, que los rankings, los indicadores cuantitativos de los rankings definen muchas de las políticas nacionales de gobiernos y de muchas instituciones. Y eso es lo que está el problema. Entonces, la dimensión internacional de las universidades no puede ser definidos por indicadores cuantitativos externos, pero debe ser definidos dentro del contexto cómo podemos mejorar la calidad de la docencia, cómo podemos mejorar la calidad de investigación y cómo podemos mejorar el servicio a la sociedad. Algo también, la última, que está mucho perdido en todo el debate sobre la calidad, el servicio para la sociedad es sumamente importante, y en particular ya tiene una historia larga en América Latina con la reforma de Córdoba de 100 años pasados, pero que se ha perdido un poco el enfoque. Entonces el servicio a la sociedad es cada vez más importante porque todos los problemas locales, ambiente, salud, pobreza, etcétera, etcétera, son también problemas internacionales. Entonces se tiene que vincularlos entre sí mismos. Entonces, por eso es cierto que cada vez más es importante que se define el contexto local y contexto institucional como base para una política para mejorar la calidad de la educación superior y no hacerlo por indicadores externos. Y por mala suerte, muchas agencias de acreditación nacionales e internacionales, igual como los rankings, no vean eso. Ellos definen indicadores estándares externos, estándares de los países industriales. Entonces, no toman en cuenta el contexto local y las necesidades del contexto local. Y entonces, igual como en general sobre el tema de la calidad, también por el tema de la internacionalización, no existe un modelo único. Hay muchas diferentes maneras en que se puede internacionalizar la educación superior. Y eso es un fenómeno que, por un lado, es bastante reciente, la dimensión internacional de las universidades como un aspecto estratégico, es solo los últimos 40 años.
Antes sí hubo relaciones internacionales, etcétera, pero no fue estratégico, fue mucho más reactivo. Ahora, por el proceso de la globalización, por el proceso de la masificación, es necesario que universidades y gobiernos tengan una política de internacionalización más estratégica. Y, Doctor, ¿sí? doctor Hans, pues me parece sumamente interesante todos sus aportes. Desde su gran óptica y perspectiva, quisiera preguntarle cuál considera que es el verdadero impacto que una buena universidad debería generar, sí, a nivel social, a nivel humano, en todos los niveles, para que de verdad se genere pues ese sentido práctico del cual debe gozar la universidad. Y pues sobre también lo que ha estado mencionando acerca de la internacionalización, pues yo pues sí he estado pues también analizando y pues considero que sí, la internacionalización es fundamental, pero pues también se juega algo como a favor y en contra, y yo lo veo así en el sentido de que los mejores profesionales de cada país se están quedando en el exterior prácticamente. Entonces, siendo así, digamos, los países de Latinoamérica estamos como en desventaja porque estamos perdiendo excelente capital humano. Entonces, ¿cómo se podría lograr como esa armonía para lograr calidad, pero también que los países pues puedan gozar de estos profesionales que se están formando y así poder lograr pues ese progreso que digamos estamos buscando? Gracias. Bueno, respecto al primer punto, es cierto que eso otra vez está definido por el contexto. Entonces, el papel social de la institución es dentro del contexto local y nacional, y no puede ser definido por el contexto internacional de los rankings o otros indicadores mucho más de estándares de los países industrializados. Entonces, eso es sumamente importante, es que se toma su propia política estratégica para crear una institución de educación superior que está basada en el contexto local. Y toma este contexto local para colaborar con otras universidades en el mundo. No necesariamente siempre tiene que trabajar con Harvard o con otras universidades de clase mundial. También se puede trabajar mucho más en el contexto, por ejemplo, regional de América Latina. Porque hay mucha experiencia, mucho más de los problemas sociales que existen en América Latina que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso es un gran problema de la educación superior en América Latina, es que falta una política regional, que las universidades no trabajan conjuntos, ni siquiera en sus propios países y tampoco en la región total. No hay una política regional para la educación superior en América Latina, como hay, por ejemplo, en Europa o en los países asiáticos, donde hay una política regional para crear mucha más cooperación de investigación, de intercambio de estudiantes y profesores y todo eso, y también crear mecanismos de excelencia en cooperación. Entonces, por ejemplo, un sistema de créditos, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto local y nacional y regional es sumamente importante, pero falta mucho de hacer todavía en América Latina y también en otras partes del mundo como África, pero creo que hasta en África más existe una política regional y subregional que en América Latina. Entonces, eso es necesario. El contexto debe ser sumamente importante. No tiene que copiar lo que está pasando en el mundo. Y en respecto a la internacionalización, es igual. No es posible y no es necesario que ustedes hagan lo mismo en respecto a la internacionalización como, por ejemplo, hacen las universidades en Europa o en Estados Unidos. No va a ser posible que sus estudiantes van a viajar masivamente al exterior, porque no hay los fondos
los recursos para hacer eso posible. Pero todavía la gran mayoría de las instituciones de educación superior en América Latina y gobiernos piensan que la internacionalización es la movilidad estudiantil y de profesores. Y eso implica que solo un muy pequeño parte, elitista, 1% al máximo de la población estudiantil y de profesores en América Latina experiencia una movilidad internacional porque siempre quieren ir a Europa y Estados Unidos, Australia, pero eso no es posible porque faltan los recursos. Y al revés también es cierto que muy pocos estudiantes internacionales y profesores internacionales van a América Latina. Entonces, si la internacionalización está basada en la movilidad de estudiantes y profesores, siempre va a ser muy elitista. Entonces, eso se tiene que cambiar también. Se tiene que hacer más una política regional en que los estudiantes tienen una experiencia de Colombia para ir a Perú y de Perú a Chile, etcétera, etcétera, que es más fácil para organizar. No hay tampoco el problema de la dominancia del idioma inglés, etcétera. Y también en esta manera crea una profundización de la académica regional. Entonces, la internacionalización no puede ser definida por la movilidad estudiantil hacia los países desarrollados. Y también se puede, y yo voy a hablar un poco sobre eso más, crear lo que se llama una política para la internacionalización en casa. Entonces, hacer posible que los estudiantes reciban una enseñanza que está mucho más enfocada en la dimensión internacional. Un currículum mucho más internacional. No solo libros de textos de Estados Unidos o locales, pero también siempre comparar casos concretos en la región y afuera de la región, etc. Crear la posibilidad virtual, que actualmente es una posibilidad enorme por la pandemia, que nosotros hemos aprendido que sí es posible hacer la educación superior virtual, pero no reemplazando la educación física, pero utilizar el intercambio virtual como posibilidad que estudiantes y profesores tengan contactos con estudiantes y profesores en el resto del mundo. Entonces, intercambio virtual, que se llama eso, o Collaborative Online International Learning, que es una gran oportunidad para reemplazar la movilidad física. De esta manera es mucho más fácil que los estudiantes hablan en las clases, pero también por medios sociales con estudiantes y profesores en el resto del mundo. Entonces, hay oportunidades para cambiar eso, pero debe ser la iniciativa de las propias instituciones de educación superior y sus gobiernos para cambiar la mentalidad para qué es la internacionalización, que no es solamente física, la movilidad, pero también hay otras maneras para realizar eso. Eso es sumamente importante, pero por mala suerte, todo el enfoque todavía en la internacionalización es dirigida a la movilidad. Y la movilidad, como yo he dicho, es muy elitista porque solo es una muy pequeña parte del mundo. En Europa es algo como 20%, porque en Europa viajar es mucho más fácil y también hay los fondos del programa de Erasmus para hacer eso. Pero en Estados Unidos es menos de 10%. Y en América Latina es menos de 1%. En Asia también menos de 2%. Entonces, si se habla sobre el mundo, algo como 1 a 2% de los estudiantes y los profesores tienen esta posibilidad y eso es malo. Eso no puede ser como nosotros funcionamos en la internacionalización de educación superior. Es importante que todos los estudiantes tienen una visión internacional, intercultural y global. Y se puede hacerlo utilizando las maneras para internacionalizar el currículum en casa y crear un currículum que es mucho más internacionalizado que actualmente es el caso. Hans, cuando hablamos de internacionalizar el currículo en casa, se me viene a la mente la idea de la doctora Sylvie Didot-Aupetit. Ella nos plantea que la internacionalización de la educación superior, bueno, en nuestra región, en América Latina, dice que debe transitar necesariamente
de lo exógeno a lo endógeno y viceversa. ¿Qué opinión le merece esa mirada de la doctora para impulsar esta mundialización de la educación, para generar, más allá del movimiento docente y estudiante, sino pues una convergencia e integración global de los contenidos, ya sea cognitivos o afectivos, a trabajar en el ecosistema de la educación superior, con miras, siempre decimos, con miras a lograr un desarrollo sostenible, aquello que la UNESCO y los otros organismos mundiales dicen, para lograr el objetivo del desarrollo sostenible de 2030, en el punto 17 dice, debemos generar alianzas para lograr un desarrollo humano o sostenible. ¿Qué le parece la mirada de Silvia? Y eso, ¿en qué medida es posible en nuestra región? Sabiendo que Latinoamérica, a pesar que hablamos básicamente 2 idiomas, castellano y portugués, no hemos logrado constituirnos como sí ha logrado la Unión Europea, a pesar que hablan muchos idiomas diferentes. Bueno, eso sí, Silvia Ledoux, que conozco, es un buen trabajo en este sentido. Es cierto que, por eso yo he enfocado que se necesita una política regional en que enfoque mucho más a los problemas regionales que pensar que se puede copiar lo que está la situación en Estados Unidos y en Canadá, y Australia y Europa. Pero siempre es importante verlo en el contexto, como yo decía. Voy a dar un ejemplo, y que está también relacionado con el tema del idioma. Yo estaba en El Paso, en Colombia, que es a la frontera con Ecuador, en una universidad, y el decano de enfermería de esta universidad decía, bueno, yo tengo un gran problema porque el gobierno y la agencia de acreditación exige que nuestros estudiantes tienen un nivel de B2 de inglés. Pero es casi imposible para realizar eso. ¿Y cómo puede solucionar el problema? Y decía, bueno, el problema no es suyo, pero es el problema de la agencia de acreditación del gobierno, que exigan que estos estudiantes tengan un nivel de B1 o B2 de inglés, porque no lo van a necesitar. La gran mayoría de sus enfermeras van a trabajar en las comunidades indígenas en Colombia y en Ecuador, y más es mejor que ellos entiendan la cultura, el idioma indígena, que el inglés. El inglés no van a aprender porque no pueden practicar, pero tampoco necesitan de practicar. Entonces, ese es uno de los errores que nosotros siempre observamos en los países en desarrollo, que ellos piensan que se tiene que hacer lo que exige el norte. La dominancia de inglés es algo que es muy malo. Es importante que haya un conocimiento de otros idiomas. Puede ser también, como decía, el portugués para ustedes, o puede ser el mandarín, o puede ser el idioma quechua. Eso depende del contexto. Pero la presión es siempre para hacerlo en inglés, y eso yo creo que es muy malo. Entonces, el contexto otra vez es importante, porque puede ser otras disciplinas en Colombia que necesitan en inglés, porque para hacer, por ejemplo, administración de empresas internacionales, que es importante que se haga por el comercio, se necesita el inglés. Pero no puede hacerlo por todas las disciplinas, porque siempre tiene que ser, ¿por qué vamos a hacer eso en esta disciplina? Entonces, es sumamente importante, siempre tomando el contexto local, el contexto del tipo de institución, el contexto del tipo de programa, para definir las metas, las objetivos, las necesidades, y no siempre pensar que se puede copiar de otros para hacerlos. Doctor Sí. Hans, tengo una pregunta. Dada la importancia que tienen las mediciones de calidad
¿cuál sería el proceso a seguir para generar un ranking, ¿sí? Un ranking regional acá en Latinoamérica? Bueno, los rankings regionales tienen el mismo problema que los rankings globales, que es muy difícil para comparar. Entonces, es importante que se tenga una clasificación de tipos de instituciones, como la clasificación Carnegie en Estados Unidos, que define que hay universidades de tipo de investigación A y tipos de investigación B, liberal arts colleges, community colleges, instituciones de docencia, etc., para definir qué es eso. Y dentro de esta categoría se tiene que hacer los benchmarking, comparar, entender qué está pasando en otros tipos de institución misma y aprender de eso cómo mejorar su propia. Los rankings no son para mejorar, los rankings son para dar una visión que eso es mejor que el otro, pero se compara incorrectamente diferentes tipos de instituciones, no es posible. Entonces, yo no estoy buen favor, como entienden de los rankings. Yo sé que es imposible para liquidarlos porque ya existen y tienen un papel, afortunadamente, que existe, pero yo creo que es mucho más importante que ustedes definen su propia política de calidad y en base a eso ver cómo funcionan. Entonces, eso es muy distinto que rankings regionales o globales o hacia nacionales. Porque no son ustedes que definen los indicadores de los rankings, son otros que lo hacen. Y ya, eso es muy peligroso, en mi opinión. Bueno, ya, yo voy a continuar un poco, pero interrumpa cuando la pregunta porque es un diálogo, es cierto, ¿no? Entonces, la internacionalización tiene dos componentes, como yo decía, la internacionalización en el extranjero, hacia afuera, que es todo esto de la movilidad. Movilidad de estudiantes, movilidad de estudiantes que van por carreras completas o por un semestre, o por un programa de verano para idiomas, etc. La movilidad personal, administrativo y académico, y la movilidad de los programas, que son los franchises y branch campuses y otros programas que son cada vez más en que no, la movilidad no es el estudiante y el profesor, pero es el programa o la institución que se moviliza, que se observa mucho, por ejemplo, en Asia. Eso, la internacionalización en el extranjero, eso, enfocar en la movilidad, es, como yo decía, muy elitista, muy pequeño, aunque todavía es lo más importante en todas las estrategias nacionales e institucionales del mundo. La internacionalización en casa es muy distinto. Es la internacionalización que crea un ambiente de campus con dimensiones internacionales, planes de estudios, la manera de enseñanza, por ejemplo, la movilidad virtual, programas conjuntos de doble titulación y de titulación conjuntos, y definir las competencias y resultados de aprendizaje en base a su dimensión internacional e intercultural. Eso todavía está subdesarrollado, pero cada vez más es importante. Porque solo cuando se crea una política de internacionalización en casa, se realiza que todos los estudiantes y todos los profesores tienen la posibilidad para entender que su contexto local está relacionado con el contexto regional, nacional y global. Entonces, la internacionalización en casa es sumamente importante. Lo que nosotros observamos es que hay importancia creciente de la internacionalización en todos los niveles, a niveles de gobiernos, a niveles de instituciones de educación, a nivel de programas, a niveles de estudiantes. Entonces, eso es en sí mismo buena. Pero hay también una tendencia a la privatización de la internacionalización, que se busca mucho más ingresos para la movilidad. Por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, el número de estudiantes internacionales es algo como 20% de toda la población total y genera mucho dinero para estos gobiernos y también para estas instituciones. Entonces, es una política mucho más de comercialización neoliberal que de buenas intenciones internacionales. Entonces, los rankings son parte de eso. Entonces,
en los últimos 40 años se ha visto un cambio evidente de solo la cooperación, que estaba mucho más fuerte antes del proceso de la globalización de 40 años pasados, a mucho más a la competencia. Hacemos competencia por estudiantes, por talentos, por profesores, por posiciones en rankings, por acceso a publicaciones de alta categoría, etc. Entonces, eso es cada vez más el caso y eso es un desafío porque es más enfocado en la cantidad que en la calidad, como hemos discutido. Y también al mismo momento se observa que la internacionalización es mucho más global. Ahora, también en América Latina, en Asia y África, las instituciones de educación superior, sus gobiernos son cada vez más tratando de crear sus propias políticas internacionales. Entonces, la internacionalización como un paradigma de los países industrializados está poco a poco cambiándose. Se observa que China, India, África del Sur, Chile, Colombia y otros países y sus instituciones cada vez más son tratando de crear una política nacional para la internacionalización. Todavía con muchos aspectos débiles, pero está cambiándose de una manera positiva. Y Hans, entonces, ¿sí? Sí, o sea, es interesante, digamos, eso de que se produzcan cambios, ¿no? Porque analizando un poco procesalmente qué ha pasado con la educación superior en el mundo, vemos que ha estado como espectadora, como observadora de una serie de situaciones de conflictos mundiales. Pasamos por años de guerra fría donde el planeta estuvo cerca de explotar por esta carrera de las armas nucleares. Tenemos el tema del calentamiento global con una economía depredadora, contaminadora, que destruye la naturaleza y ha faltado ahí como un rol más activo e incidente, digamos, del mundo de la educación superior y los saberes que allí están contenidos, ¿no? Voy a traer a colación a un intelectual, un filósofo, sociólogo, que le llaman algunos el pensador planetario, por eso lo quiero traer para acá, Edgar Morin. Una cita muy breve, dice: la comunicación triunfa, el planeta está atravesado por redes, teléfonos celulares, módem, internet, y sin embargo la incomprensión sigue siendo general, ¿no? O sea, aquí hay un llamado de atención para un mundo, digamos, universitario que tiene un grado de responsabilidad quizá un poco mayor que el ciudadano común y corriente, porque la universidad analiza, la universidad, digamos, tiene una mirada más global de los acontecimientos. Entonces, ahí me quiero detener en el rol de las universidades frente al devenir de la humanidad, ¿no? De qué manera esos cambios que tú mencionas se hacen cargo de las problemáticas mundiales. Ahora tenemos muy patente el tema de los desastres naturales por el calentamiento global, por la contaminación que se ha producido. Estamos todavía en medio de una crisis sanitaria, ¿cierto? Sí. ¿De qué manera la universidad y los profesionales, digamos, los que egresan de las universidades, salen con esa conciencia y con ese compromiso de cambio, de mejorar y superar los conflictos que te he nombrado, bueno, y otros conflictos más, ¿no? Los problemas de desigualdad, de injusticia que hay en los distintos países. Entonces, ¿cómo ves tú ese rol de las universidades? Si están dando señales de ocupar un rol un poco más
proactivo respecto a lo que ocurre en el planeta o sigue encerrado en su burbuja, digamos, de pura, digamos, análisis y teoría que no cambia mucho la realidad concreta, ¿no? Bueno, sí, es un tema sumamente importante y cada vez más ahora está en el debate, ¿no? Porque, como yo decía antes, las universidades han olvidado un poco su tercera misión, el servicio a la sociedad. El enfoque está en la docencia, en la investigación y cada vez más en un contexto neoliberal de comercialización, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica que el enfoque al servicio a la sociedad se ha olvidado un poco. Y yo creo que los últimos 2 años con la pandemia y con también el debate sobre Glasgow, sobre el ambiente y las tendencias geopolíticas, como yo he dicho, y la desigualdad, ha hecho que las universidades son mucho más conscientes que tienen que jugar para las metas de sostenibilidad de UNESCO, de las Naciones Unidas, que tiene que hacer una política cada vez más al servicio de la sociedad para solucionar los problemas de estas metas, ¿no? Y en eso la internacionalización es sumamente importante, porque eso implica que el enfoque otra vez no es tanto en la movilidad, pero en la necesidad para crear ciudadanos y profesionales globales que pueden contribuir a solucionar esos problemas. Y que también que la investigación es cada vez más importante en solucionar estos problemas y no tratar de hacer investigación que es mucho más interesante para el sector privado de industria. Entonces, una mentalidad distinta que se necesita en las universidades y también en su dimensión internacional. Eso es un debate muy activo. Por ejemplo, yo soy muy activo también en un grupo que trata de decir, bueno, que la internacionalización es muy negativa para el clima, porque la movilidad, si te enfocas en la movilidad es muy negativa para el clima. Entonces, si se enfoca mucho más en crear una internacionalización en casa, eso ayuda a disminuir el impacto, ¿no? Y otros aspectos también, que preparar a los estudiantes en sus currículums para sobre los problemas ambientales globales. Entonces, eso sí es importante. No es fácil, porque la mentalidad todavía es antigua en las universidades para tener una política mucho más neoliberal y comercial, pero la presión es cada vez más grande y se ha demostrado que solo por la colaboración internacional en crear las vacunas para la pandemia fue posible para crearlo rápidamente, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo que sí se necesita la colaboración internacional para solucionar los problemas que existen en el mundo. Y ojalá eso va a continuar, pero es un gran todavía desafío que las universidades todavía no tienen eso suficientemente en su agenda de prioridad. Pero agencias como UNESCO, la Asociación Internacional de Universidades y la Comisión Europea cada vez más están pensando que eso es sumamente importante. Hans, en la presentación compartes las políticas y estrategias de internacionalización que exigen y, bueno, responden a preguntas. Y en esa línea, Hans, dada tu experiencia, tu trabajo de campo, tus viajes, tus reflexiones, ¿qué políticas de educación internacional recomiendas a los países sudamericanos para generar, siempre se dice, este intercambio cultural, esta humanización global a través de la educación superior? Eso es clave, dado que aquí en Perú, recién hace un par de meses, se ha instalado una oficina
en el Ministerio de Educación sobre la política o sobre la oficina es sobre la internacionalización de la educación superior. Solo una oficina, más no una política. No. Quisiéramos escucharte esas experiencias, ese planteamiento que haces sobre qué hacer, dado y pensemos, y aquí Claudio Rama dice que la internacionalización de la educación superior es de baja intensidad, porque apenas 5 millones de personas y un poquito más estamos viajando, y podríamos ser un poco más, porque cuando más movimiento o cuanto más viajemos, podríamos generar esa gran convivencia global, y estaríamos en cierta forma haciendo frente a los problemas mundiales como son la discriminación racial o étnica, la inequidad social, eso de romper el que llaman, ¿no?, el país desarrollado y subdesarrollado, y generar mayor transferencia científica de conocimientos para lograr, ¿no?, que la globalización pues se humanice. Eso hace falta. Hans, esas políticas, por favor. Bueno, uno de los grandes errores en respecto a la política de internacionalización es que se define eso como es algo de una oficina, como decías, la Oficina de Relaciones Internacionales. Entonces, eso implica que el resto de la universidad no necesariamente tiene que dedicarse a eso. Eso es falso. La internacionalización debe ser parte de todos los aspectos de la universidad. Lo académico, de la investigación, el servicio de estudiantes, financiera, recursos humanos, decanos, programas, estudiantes, profesores, todos ellos tienen que tener parte de la internacionalización, porque si es solo en la Oficina de Relaciones Internacionales, eso es una manera de burocratizarlo, hacer convenios, porque el rector va a viajar y visita a otro rector, firma un convenio, y la realidad es que nunca pasa algo, ¿no? Entonces, yo conozco muchas universidades en América Latina, pero también en el resto del mundo, que dicen que son muy orgullosos porque tienen 1000 convenios de cooperación. Y cuando se ve la realidad es que casi ninguna funciona. Es solo papel. Entonces, eso no puede ser. La internacionalización debe ser en todos los aspectos de la universidad. Y por eso es sumamente importante que también, y eso, discrepancia de Claudio Rama, que se tiene que crear mucha más movilidad. Como yo decía, el movimiento, aunque yo estoy de acuerdo que si hay una posibilidad para un profesor estudiante para tener una experiencia internacional, es muy bueno. Yo he aprovechado mucho de mi estancia en Perú, por ejemplo, como estudiante. Pero la realidad debe ser realista y que no va a pasar, que muchos van a pasar. Entonces, el gran enfoque debe ser la internacionalización en casa. Y eso ahora es el momento para hacerlo. Porque como yo decía en esta slide, la definición que nosotros ahora tenemos es un proceso deliberado. No va a ser por sí mismo, debe ser deliberado, de integrar una dimensión internacional, intercultural, global en todas las actividades de la educación superior. Pero siempre con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y profesores y hacer una contribución significativa a la sociedad. Entonces, debe ser muy integral, muy comprensivo. Y en América Latina, si se puede cambiar la política de no exclusivamente enfocar en la movilidad física, pero en internacionalización en casa, en intercambio virtual, en hacer una política mucho más regional de colaboración entre universidades y profesores y programas. Si se realiza eso, eso da una gran oportunidad para ser mejor de calidad y también para colaborar con el resto del mundo. Por ejemplo, cuando se inicia el programa de Erasmus en Europa,
mucha resistencia fui en Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia para colaborar con universidades en Portugal, España y Grecia, etcétera, porque decía que es muy mala calidad. Pero cuando se realizan los fondos para hacerlo, al fin hubo una posibilidad para crear un espacio europeo de colaboración en investigación y docencia en que hay mucha más igualdad que antes, porque se conocen que hay muy buen trabajo de investigación, y hay muy buenos programas de estudios. Entonces, eso también es el caso en América Latina. Ustedes tienen muchas buenas cosas, pero siempre la perspectiva es que ustedes tienen que mirar hacia Europa y América del Norte para pensar que eso es el buen ejemplo. Eso no es el buen ejemplo para ustedes. Ciertamente es posible que aprender algo de un profesor individual, etcétera, pero ellos aprenden mucho más de ustedes que al revés, y eso se olvida mucho. Entonces, sí, aquí en Latinoamérica lo que tenemos que aprender, digamos, esa capacidad que han tenido en Europa, de que pese a que tienen mucho más diferencia entre ustedes, los países, logran ciertos convenios y ciertos programas, digamos, donde los estudiantes permiten que conozcan otras realidades, otras culturas, y obviamente a la larga no solamente es beneficioso para los que viven esas experiencias, sino que para toda la sociedad, ¿no? Hans, estamos ya casi en el tiempo, ha sido muy interesante, dan ganas de seguir 1 o 2 horas más en esta conversación, pero no podemos abusar de los tiempos, sobre todo las personas que nos están viendo o los que nos van a ver, porque esto va a quedar subido en diferido para que lo puedan ver en la plataforma de Diálogo Educativo Latinoamericano. Ya ir cerrando, pedirte algunas palabras finales, pero antes yo quería hacer una breve mención, digamos, de que ¿para qué esta internacionalización de los programas universitarios, las carreras universitarias? Es para que egresen mejores profesionales, ¿no? Con una mirada más amplia, una comprensión más cabal, no solamente de la realidad local, sino que la realidad regional y la realidad planetaria. Pero eso contrasta un poco con la realidad que vemos. O sea, nosotros vemos hoy por hoy universidades que están muy centradas en esta cosa, digamos, de disciplinar, de transformar a sus profesionales en expertos en algo, en casi la hiperespecialización en algunos casos. Prepararlos para el mundo productivo, para que sean exitosos en términos materiales, ¿cierto? Y no están muy centrados en un profesional de otras características, más comprometido con lo social, con lo medioambiental, ¿cierto? Con los elementos de ciudadanía, de democracia, ¿cierto? Que rechace explícitamente los males que hay en otras sociedades, como la violencia, la discriminación, etc. Ese tipo de profesionales, el que quisiéramos surgiera desde las universidades. Bueno, ahí hay un tremendo desafío y tremendas barreras también que superar, porque una de esas barreras es el alto grado de privatización de la educación superior. O sea, en Latinoamérica, en Norteamérica y también en Europa, cada vez se han ido reduciendo la cantidad, y no solo en cantidad de instituciones, sino también en cantidad de matrícula de los estudiantes públicos, y va creciendo por contraparte estudiantes matriculados en instituciones de administración privada. Ahí hay un desafío también, un rol que tienen que jugar los distintos estados, ¿no? Pero yo, por mi parte, quería cerrar con esa reflexión de, bueno, ¿qué tipo de profesional es el que necesitamos no solamente para el tiempo actual, sino que para el país y la región y el planeta del futuro, ¿no? Quizás como para que
también tenga la posibilidad de hacer un redondeo, un cierre de tu aporte. Hans, ¿me permites, agregando a la pregunta de Marcelo, también quisiera agregar una cortita para escucharte el redondeo? Yamil Salmi, también es otro colega investigador de la educación superior, de la mundialización. Él dice que la gobernanza de las universidades puede generar universidades de clase mundial dentro de esta mirada internacionalista. Bien, eso era el agregado. Y bueno, Hans, le escuchamos. Esas pastillas, esas directivas que estamos atentos aquí en Latinoamérica, escuchar, reflexionar y sobre todo eso que no hemos logrado aplicar. Sí. Bueno, para terminar eso, creo que estos son temas sumamente importantes. Entonces, no solo tenemos que estar en la educación superior mucho más internacional y intercultural, pero también tenemos que ser mucho más interdisciplinaria. Entonces, es sumamente importante para combinar las dos cosas, que se aprendan de otras disciplinas, que se interfieren, porque los problemas que nosotros discutimos son problemas mucho más interdisciplinarios en todo caso. Entonces, no se puede hacerlo en una disciplina separada. Y eso se observa que cada vez más hay interés en hacer programas interdisciplinarios que más disciplinarios. Pero también es importante que tenemos que invocar que la educación superior no puede solucionar todos los problemas que existen. Se tiene que hacer la internacionalización y la integración en todos los niveles de la educación, primaria, secundaria, de adultos y superior. Si pensamos que podemos solucionar los problemas solo en la educación superior, eso es un error grande. Entonces ya tratamos de hacer una política de internacionalización a todos los niveles. Y por ejemplo, el profesor Fernando Ramos de Harvard ha hecho muy buenos trabajos sobre eso también en educación primaria y secundaria. Entonces puede ser también una persona para diálogo sumamente interesante para ustedes. Yo creo que estamos en un momento del mundo que es necesario que nosotros estimulamos la cooperación internacional y la internacionalización en casa, en la educación superior y en otros niveles, para que creamos verdaderamente profesionales, pero también ciudadanos que entienden el local y el nacional está vinculado con el regional y el global, que no se puede excluir las diferentes dimensiones en nuestra política. Y con eso, muchas gracias por el diálogo que estaba muy, muy interesante. Gracias. Doctor Hans, muchas gracias. La verdad que estamos encantados de haber contado con su valiosa presencia, tener un personaje pues de su talla mundial, con su conocimiento, con toda su sapiencia y sabiduría, que de seguro pues tanto a nosotros como a todos los docentes de Latinoamérica y el mundo que en este momento nos estén escuchando, nos deja bastantes lecciones, conocimientos, aprendizajes pues muy valiosos que vale la pena analizar y reflexionar. Entonces, de verdad que muy, muy alegres y muy complacidos pues de haberlo tenido acá. Y esperamos pues esta no sea bueno, es la primera, pero no la última oportunidad no es la última, ¿no? Esperamos tenerlo en otras oportunidades más y poder contar con todo ese bagaje y todo ese conocimiento que nos ha enriquecido bastante. Muchas gracias y un saludo cordial desde Colombia. Gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Hans. Un enorme placer escucharte, beber esos conocimientos tan innovadores y necesarios para este siglo. Muchas gracias, Jenny. Un abrazo enorme. Gracias, Marcelo. Gracias, Ramiro, detrás de cámaras, el amigo, el soporte técnico desde Bolivia. Y muchísimas gracias, amigas y amigos de Latinoamérica. Y vamos a reanudar
estos diálogos en nuestro proyecto Diálogo Educativo Latinoamericano. Y de esta manera estamos concluyendo esta conversa interesante sobre las tendencias internacionales en la educación mundial y cómo esta impacta en nuestros países. Hans, muchas gracias. Un enorme abrazo virtual. Muchas gracias a todos y todas. Y la próxima semana, el próximo sábado, volveremos con nuestro invitado para dialogar sobre otro tema tan interesante y novedoso en esto que es el mundo fascinante de la educación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Hans. Un abrazo virtual y saludos pedagógicos a Sudamérica. Me sumo a los agradecimientos. Me sumo a los agradecimientos. Gracias, Hans. Muy interesante escucharte. Gracias, Jenny. Gracias, David. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, amigas y amigos. Ya.